Informasol, emprendergizando la información. Capítulo 18, temporada 1. Dispositivos de protección para la corriente directa. 22 de septiembre 2020. Patrocinado por Impulsomex. Bienvenidos al webinar orientado a emprendedores en energía, ya sea convencional o renovable, donde buscaremos informarte de las noticias nacionales e internacionales relacionadas al ámbito energético, así como capacitarte para que estés a la vanguardia. Si te gusta este webinar, te invitamos a suscribirte y compartirlo con tus amigos, colegas, clientes y empleados, para hacer crecer juntos tu empresa. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Y ahora, las noticias de la semana. Descubren por qué pierden eficiencia los paneles solares. Según la Universidad de Manchester, el problema está en un defecto material hasta ahora conocido, que limita la eficiencia de las células solares de silicio. El equipo ha descubierto la existencia de un defecto material que inicialmente permanece inactivo dentro del uso del silicio para fabricar las células. Al instalarse y exponerla al sol, la carga electrónica dentro de la mayor parte de la célula solar de silicio se transforma bajo la luz solar. Esa transformación implica una trampa que evita el flujo de electrones, reduciendo su eficiencia. A pensiones, 12 de cada 100 pesos de Pemex y CFE. Pemex y la CFE destinarán casi 12 pesos de cada 100 de su presupuesto de 2021 para cumplir con una obligación ineludible: el pago de pensiones y jubilaciones. El gasto que le generan las pensiones y jubilaciones es mayor al que debe destinar a otros programas. Para remunerar a sus exempleados, tendrán que desembolsar casi lo mismo que para los proyectos de infraestructura económica de electricidad, inmuebles, mantenimiento de infraestructura, estudios de preinversión, programa de adquisiciones y proyectos de infraestructura económica de electricidad. Detectan 15 riesgos relevantes para la refinería Dos Bocas. Hasta junio pasado, Pemex y la Secretaría de Energía habían identificado 15 riesgos con mayor severidad que podrían afectar los trabajos de la nueva refinería, entre los cuales se encuentran errores en la estimación de recursos, falta de definición técnica, dictamen técnico correcto de los equipos, deficiencias en la planeación del proyecto, falta de planeación o planeación no realista por los contratistas, entre otros. Sin embargo, funcionarios involucrados en el proyecto explicaron que con la aprobación y desarrollo de la etapa PL2 se confirmó la factibilidad técnica, económica, legal, ambiental y regulatoria de la refinería, y se trabaja en evitar esos riesgos. Se hace humo el proyecto carbonífero de CFE. La CFE ha desarrollado en su intento de reactivar la economía y el desarrollo minero de la zona carbonífera de Sabinas, Coahuila. La CFE no había firmado el 25 de agosto ninguno de los contratos multianuales que tenía previsto, de acuerdo con las respuestas a 2 solicitudes de transparencia realizadas por Latinus. En Coahuila, la Unión Nacional de Productores de Carbón y la Unión Mexicana de Productores de Carbón han expresado su molestia, ya que la CFE está solicitando material con parámetros técnicos que no coinciden con las características del mineral que se extraen, lo que los llevaría a incumplir entregas. ¡Listo! Estás actualizado en noticias. Antes de iniciar, te recordamos que tendremos cursos en las siguientes fechas 2020. Sistemas interconectados. Aguascalientes, 25 y 26 de septiembre. Celaya, 2 y 3 de octubre. Puerto Vallarta, 16 y 17 de octubre. Colima, 23 y 24 de octubre. Sistemas autónomos. Pachuca, 25 y 26 de septiembre. León, 16 y 17 de octubre. Para mayores informes, comunícate a nuestro WhatsApp 351-145-2658. 351-145-2658. Iniciamos el webinar conducido por el ingeniero Alfonso Gómez Alemán, consultor en sistemas fotovoltaicos multidisciplinario. Vamos a iniciar entonces para reforzar el conocimiento sobre los sistemas de protección en la corriente directa. Y para eso pues vamos iniciando ya con nuestra primer diapositiva.
Y de nuestra primera diapositiva, entonces pues ahí vamos a observar que las instalaciones conectadas a paneles solares que están a la intemperie, en las azoteas, en el campo, pues están susceptibles de recibir en ocasiones, aunque es esporádico, fuertes descargas eléctricas por los relámpagos que se encuentran en el ambiente, con nubes y sin nubes. Y sabemos que esos relámpagos traen una carga enorme de corriente eléctrica en amperaje, y en el voltaje ni se diga. Es tan alto el voltaje que cuando uno de esos rayos relámpagos cae en algún lugar, todo lo destruye. En el caso de los sistemas solares, existen protecciones que nos ayuda a prevenir que un rayo nos destruya o nos haga una descarga eléctrica con mucha variación de tensión a los sistemas solares. Nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros conectamos dichos paneles solares a un inversor, pues entre el panel solar y el inversor es recomendable tener una caja de desconexión. Esa caja de desconexión deberá contar con elementos de protección y de seguridad para evitar y prevenir corrientes de fuga, picos de tensión, y dentro de esos elementos puede ser, ahí estamos observando en este diagrama del lado izquierdo, puede ser diodos de bloqueo. Los diodos de bloqueo se pueden instalar tanto en paneles solares instalados en serie, pero principalmente en paneles solares instalados en paralelo en el polo positivo. El motivo es cuidar que no se regrese la corriente y eliminar puntos calientes, porque se mezclan corrientes de regreso más la corriente de salida de otra cadena, y de esa manera con los diodos de bloqueo nosotros prevenimos y evitamos un punto caliente. Enseguida vemos que dentro de esa caja de desconexión, el flujo eléctrico del polo positivo debemos enviarlo a un desconectador o interruptor, cuya función principal es desconectarlo cuando vamos a darle mantenimiento a los sistemas solares, a los generadores fotovoltaicos, para tener una seguridad cuando nosotros estamos limpiando los paneles, cuando nosotros estamos revisando las conexiones entre panel y panel, y entre el panel y esta caja de desconexión que está compuesta por los conectores MC4. Eso hace que entonces tengamos la seguridad de desconectar y conectar las veces que sea necesario hasta terminar el mantenimiento, y se llama el desconectador o interruptor desconectador. De ahí pasamos nuestro flujo eléctrico hacia un supresor de picos, donde el supresor de picos va a juntar el polo positivo con el polo negativo para poder cerrar el circuito hacia los paneles, y además al estar detectando corrientes de fuga, las corrientes de fuga las estará llevando hacia la tierra física mediante un bus, donde de ese bus nosotros conectamos un cable a tierra, y de esa manera nos aseguramos que está limpio o limpia la corriente eléctrica que mandaremos al inversor, corriente directa en corriente directa. Y por lo tanto, pues el mercado nos ofrece diferentes modelos de supresores de pico, de desconectadores, en diferentes capacidades. Es importante asegurarnos la compra de esos elementos. Recuerden que los sistemas fotovoltaicos en sus cajas de desconexiones es bueno y recomendable por la norma que le instalemos un fusible de corriente directa solamente para que sirva de protección en un caso de una descarga grave
de un relámpago por variación de tensión. Para eso servirá el fusible. Solamente es para protección. Y del fusible, pues deberemos llevar nosotros nuestra carga eléctrica hacia el desconectador y hacia el supresor de picos. Y estos elementos, recordemos que para su compra dependen de la capacidad de corriente que generan las cadenas de los paneles solares, de tal manera que las cadenas, entre más cantidad de paneles tengamos que están compuestas en serie, pues van a incrementar el voltaje. Así que estos elementos, para seleccionarlos, debemos que considerar para corriente directa que se compran de 500 voltios cuando el voltaje de estas cadenas se encuentran entre 1 hasta los mismos 500 voltios, por ejemplo 499, 324 voltios. Entonces se seleccionan esos elementos de protección para 500 voltios. Y para calcular el flujo de corriente que deben de dejar pasar sin que se calienten, pues es igual al flujo de corriente en amperaje que viene de la rama que nosotros estamos protegiendo. Es decir, si la rama en cada panel me muestra 9 amperes, al ser conexión en serie, pues son los 9 amperes los que van a pasar por ese elemento, pero para asegurarnos que no se va a calentar, le vamos a multiplicar el valor de la corriente de circuito cerrado, de circuito abierto, por el 25% de porcentaje de seguridad, es decir, por 1.25, y al final nos va a dar cuando menos la capacidad de esos elementos en 15 amperes. El voltaje que debemos de tomar en cuenta será el voltaje del circuito abierto, y con eso seleccionamos un supresor de picos, un desconectador. Inclusive podemos poner termomagnéticas de corriente directa que pues sus entradas son de polo positivo y polo negativo. Esto pues el mercado nos los vende como tal. Y en la siguiente diapositiva vemos los diferentes modelos que nos venden de interruptores y de fusibles. Los fusibles del lado izquierdo, pues recuerden que solamente su función es estar listos para botarse cuando venga una sobretensión, y los elementos interruptivos, que son las pastillas termomagnéticas que están en la parte de abajo, pues nos sirven para poder controlar también la corriente directa. En la parte superior entra el polo positivo del lado izquierdo, y por abajo pues está también el positivo, y del lado derecho tenemos el lado negativo por arriba y por abajo. En la parte superior pues ahí estamos viendo otro modelo de supresor de picos. Son elementos que el mercado nos pone a nuestra disposición. Y en la siguiente diapositiva vemos ya con más detalle del lado izquierdo lo que es un supresor de picos en un modelo diferente, el de color blanco, o tenemos el de color negro, o el supresor de picos que lo venden en forma cilíndrica. Esos son modelos que nosotros podemos seleccionar a la compra si queremos el modelo insertarlo en la caja por dentro de ella, o queremos que por seguridad esté por fuera de la caja. Y con esta otra diapositiva pues ya nos damos cuenta que las protecciones nos van a ayudar en las líneas eléctricas de la corriente directa para prevenir entonces cualquier variación de tensión y llevar la corriente de fuga hacia la tierra. Ya estamos observando un elemento que son los diodos de bloqueo. Fíjense que muchas veces algunos fabricantes recomiendan que en lugar de poner fusible sería recomendable poner un diodo de bloqueo, y para el diseño de la instalación del diodo de bloqueo pues le hacemos de la misma manera que del fusible, es decir,
tomamos en cuenta la corriente de cortocircuito y le aplicamos el factor de la seguridad de 1.25 para tener la amplitud correcta en el flujo de la corriente por dentro de este diodo de bloqueo, y deberá de llevar entonces una capacidad de tensión igual a la tensión en voltaje de circuito abierto, y de esa manera nos aseguramos de que seleccionamos un buen diodo de bloqueo que estaría en lugar de un fusible. Nos damos cuenta que todo ello lo podemos guardar en un gabinete o tablero eléctrico que le llamamos caja de desconexión. Nos las venden metálicas, nos las venden de plástico, en PVC. Casi la mayoría de ellas es recomendable que la compremos para adaptarles rieles DIN y nosotros hacer los diseños correspondientes comprando elementos de desprotección que vengan con zapatas, con patitas, para poderlos insertar en estos rieles DIN. Estas cajas de desconexión o gabinetes nos venden en diferentes dimensiones, aunque también hay que saber que ya las cajas de desconexión nos las venden armadas. Claro que ya tienen un precio porque son armadas de fábrica y la presentación pues es diferente. Lo que queríamos saber para el podcast de que un sistema solar requerirá de una caja de desconexión para en ella insertar sistemas de protección que son los fusibles, los supresores de pico y el desconectador, que al final todo eso se aterriza en una varilla Copperware de protocolo. Y bien, en esta diapositiva estamos representando un diagrama eléctrico donde tenemos los cables de la corriente directa positivo y negativo. Debemos de recordar que en un sistema flotante nosotros conectamos los elementos de desconexión en el polo positivo. Ahí estamos viendo en el polo positivo que conectamos un fusible para que nos proteja entonces todas las partes hacia adelante de un sistema fotovoltaico. Y como muchos hemos de saber, el fusible es un dispositivo, está formado con un soporte adecuado y una lámina de metal o aleación de bajo punto de fusión que se intercala entre dos partes para estar lista cuando el sistema reciba una descarga, se funda. Cuando se funde estamos contemplando pues el efecto Joule, o sea, la cantidad de calor que recibe. Cuando la intensidad de corriente supere entonces un valor proporcional, que es hasta cuando en lo mínimo 3 veces, pues se llega a fundir este filamento o laminilla de metal y evita que siga hacia adelante el calor. Entonces, por lo tanto, este fusible se convierte en un componente que utilizamos para proteger los circuitos fotovoltaicos. Estos fusibles poseen, decía yo, un punto de fusión bajo y es conectado del lado del cable del polo positivo, y lo que va cuidando es evitar corrientes excesivas, y ya con el fusible entonces podemos garantizar la seguridad de los otros dispositivos eléctricos, sobre todo ante picos de tensión o eventos que aumenten voltajes no dimensionados. Si hay un pico de tensión muy elevado, pues el fusible en su lámina de metal se va a quemar, y cuando se quema pues no va a permitir que entonces que fluya esa fuerte variación hacia otras partes del circuito. Hay que asegurarnos que el fusible lo conectamos en serie del lado del cable del polo positivo, porque está establecido que por ahí se llevaría la corriente eléctrica, y al instalar el fusible en esa parte pues se rompe el circuito de la corriente, sobre todo cuando excede el valor nominal. La laminilla con que
trabaja este fusible, pues está hecha de metales puros, puede ser de cobre, de zinc, de plomo, de hierro y con algunas aleaciones con acero, y de esa manera esa laminilla será de tan bajo punto de fusión que estará preparada para cuidar en una sobrecarga que no vaya hacia adelante la sobrecarga. ¿Cómo es que funciona en su principio básico? Bien, pues es que estos elementos metálicos tienen un coeficiente positivo de resistencia térmica. Es decir, cuando aumenta la temperatura, aumenta la resistencia del fusible. Entonces, el coeficiente de resistencia a la temperatura positiva es quien determina las propiedades protectoras del fusible. De tal manera que a mayor temperatura, este fusible está preparado para en un momento dado quemarse y ya no va a funcionar. Y ya cuando no funciona, pues hay que cambiar de fusible. Cuando cambiamos de fusible, pues otra vez se convierte el círculo. Aunque en la realidad, en mi caso no me ha tocado ver que haya una sobrecarga y se llegue a quemar los fusibles. Los fusibles solamente yo los he analizado es cuando vienen fuertes descargas atmosféricas, cuando está lloviendo, cuando hay muchos rayos, y la probabilidad puede ser muy poca de que lleguen a los paneles solares del domicilio donde tenemos un fusible, pero no estamos exentos de ello. Puede llegar a suceder y por eso es importante colocar el fusible y el portafusible para asegurar la integridad de los demás dispositivos eléctricos y del sistema solar. Lo que tiene un fusible es que siempre son seguros, puede operar aún con altas corrientes, no requieren de mantenimiento, son económicos en comparación a otros dispositivos de seguridad, no son reutilizables, ya que una vez que se queman debemos de cambiar esos fusibles. Y ahí estamos viendo nosotros un portafusibles con su fusible. Este portafusibles con su fusible pues nos está mostrando que este elemento nos sirve para deshabilitar el generador fotovoltaico. Es decir, cuando nosotros apaguemos para darle mantenimiento con el seccionador el sistema solar, es recomendable sacar de servicio el fusible y en ese instante se convierte en un medio de deshabilitación del generador fotovoltaico. De tal manera que este fusible con su portafusible lo utilizamos principalmente para sacar de proceso o meter a proceso la generación fotovoltaica y está diseñado entonces para montarse adecuadamente, y les decía que lo mejor es comprar con zapatas para insertarlos en rieles DIN. Estos fusibles lo que tienen es que en caso de que dicho fusible corte la corriente, todo el circuito detiene su funcionamiento. Fíjense que existen diferentes tipos de fusibles de corriente directa en el mercado y dependen de la máxima tensión a la que lo queremos someter. ¿Cómo se calcula la máxima tensión? Ya lo dijimos hace un momento. Como estamos conectados en serie, la cantidad de voltaje de una rama le estaremos añadiendo un factor de seguridad del 25% y de esa manera será la máxima tensión. Y la base del cálculo va a ser el voltaje en circuito abierto. Y para seleccionar el fusible adecuado, pues se compra por tipos de clases. Hay fusibles clase G. Los fusibles clase G admiten una máxima tensión en operación hasta de 300 voltios en corriente directa y la máxima corriente que soportan es de 60 amperes. O los que utilizamos, los fusibles clase H. Los fusibles clase H de máxima tensión de operación van desde 250 hasta 600 voltios y soportan corrientes de hasta 600 amperes. Esto es para ramas de paneles solares que no superen los 500 voltios, hablo yo del fusible clase G.
Cuando ya vemos la clase H que sube hasta 600 voltios, es recomendable comprar la clase R que ya viene con valores de soportar hasta 1000 voltios y corrientes hasta 600 amperes. Entonces son clase R y clase H los que normalmente compramos para garantizarlos que nos sirvan como medios de deshabilitación de los sistemas fotovoltaicos. Y su representación para un diagrama eléctrico es el que tenemos a la derecha, un rectángulo con una línea continua. Y de esa manera nosotros estamos logrando un fusible que me garantice de tener variaciones de tensión y altas corrientes. Vamos a continuar a ver el siguiente elemento. Bien, pues ahí estamos viendo nosotros el fusible precisamente. Y el fusible con su portafusible dice además que nos sirve para proteger al sistema también cuando hay cortocircuitos. Un cortocircuito que esté sucediendo en una rama, el cortocircuito se pudo haber generado porque quedaron unos alambres o cables flojos en alguna tornillería, se convierte en punto caliente, se arma el cortocircuito y entonces este fusible lo llega a detectar, y para asegurarnos que estamos usando un fusible correcto, pues debe de ser la serie CH10GPB, porque son fusibles para paneles solares. Es bien importante que diga GPB para poder asegurar que yo compro lo adecuado para la protección de mis módulos solares. Estos nos los venden en capacidades de 10 hasta 70 amperes. Y de esa manera pues ya podemos pensar en una buena protección de nuestro sistema solar. Estamos viendo el segundo elemento que nos sirve de protección y desconexión para nuestro sistema solar y que se debe de encontrar en las cajas de desconexión. Es decir, estamos viendo ahí un interruptor seccionador. Hay muchos modelos. Este interruptor seccionador, pues, lógicamente nos sirve para seleccionar un arreglo de paneles solares del inversor. ¿Cuál es la función de este seccionador? Como también es un medio para deshabilitar el generador fotovoltaico, nos sirve para separar entonces el sistema solar del sistema de interconexión. ¿Por qué lo tenemos que usar así? Porque tenemos que darle mantenimiento a los paneles solares, entonces hay que utilizar este seccionador para deshabilitar el sistema, y además el seccionador pues va a funcionar como un interruptor o desconectador, y de esta manera nos va a permitir que solamente la energía de la corriente alterna esté llegando hasta el inversor y nosotros estaremos protegidos, o a la persona que mandemos dar mantenimiento a los paneles solares, y habrá mucha seguridad al momento en que está dándole el mantenimiento a los propios paneles. Del lado derecho de esta diapositiva tenemos ahí el diagrama eléctrico, este recuadro que estamos viendo ahí del lado derecho, donde podemos ver de ese recuadro del lado izquierdo que tenemos el polo positivo y del lado izquierdo el polo negativo. Y el desconectador es como si fuera un interruptor que está por dentro del mismo desconectador. ¿Cómo se calcula este interruptor seccionador? Nosotros nos damos cuenta que para calcularlo debemos tomar en cuenta la tensión de circuito abierto. La tensión de circuito abierto de una rama, si la rama llega abajo de 500 voltios de corriente directa, 200, 300, 400, 499, la selección de nuestro interruptor seccionador será para 500 voltios de corriente directa. ¿Cuánto flujo de corriente deberá controlar? Pues el flujo de corriente es la salida de la rama, sea 9, 12 o 17 amperes, también con su factor de seguridad del 25%, y de esa manera nosotros seleccionaremos la capacidad en corriente y en tensión de nuestro interruptor seccionador, porque ese interruptor seccionador
tienes determinados los puntos del sistema de entrada y de salida y nos asegura y nos verifica que puede detener cualquier variación de tensión en el momento que el interruptor lo sacamos de servicio, y eso nos ayuda a mejorar la seguridad y la calidad del manejo de nuestra corriente. Entonces recordemos que este se calcula añadiéndole el 25% al flujo eléctrico en amperaje. Y en esta diapositiva pues ya vamos al tercer elemento. Este es un dispositivo SPD o DPS que vimos en una ocasión, que no es más que un supresor de picos. Este supresor de picos que estamos viendo ahí en nuestra pantalla, pues tiene las siguientes características generales. Primero, pues debe de ser para corriente directa, y el cálculo es igual como el seccionador, donde tomamos en consideración la cantidad del voltaje de la corriente directa en circuito abierto más el 25%. Así que lo compramos para tensiones abajo de 500, lo compramos para 500 voltios. Para tensiones arriba de 500 y abajo de 1000, lo compramos para tensiones de 1000 voltios en corriente directa. Estos supresores de picos pues están formados a base de, o en la parte interior, tienen un modificador de resistencia eléctrica. Es decir, tienen un varistor, es un resistor variable, que es un componente electrónico cuya resistencia ohmica va disminuyendo cuando el voltaje que se le aplica va aumentando. Este varistor o resistor variable lo colocan los fabricantes en paralelo al circuito a proteger, es decir, al polo positivo, y absorbe todos los picos de tensión mayores a su tensión nominal. Este varistor que se encuentra dentro del supresor de picos solo suprime pequeños picos, es decir, picos transitorios, ya que si lo sometemos a una tensión muy elevada, lo que va a suceder es que los varistores se van a quemar, y si se queman, pues ya el supresor de picos deja de funcionar, ya no va a ser como que nos está cuidando tanto la seguridad, y pues tenemos que comprar uno nuevo. Los varistores que están incluidos dentro del supresor de picos los fabrican de óxido de zinc o carburo de silicio. Son unos pequeños elementos que nos sirven para soportar picos de tensión. Del lado derecho estamos viendo nosotros el símbolo o la simbología eléctrica o electrónica que debemos de utilizar para representar un supresor de picos. Y en esta diapositiva vemos la conexión del supresor de picos antes de llegar a un receptor. Es conveniente limpiar el flujo eléctrico que va por un cable de corriente directa y que puede llevar corrientes de fuga. Es muy importante conectarle un supresor de picos porque está detectando picos de tensión, y esas variaciones son variaciones de corriente, que son corrientes de fuga que las deberá de llevar a tierra. Del lado derecho, en esta diapositiva estamos viendo la representación esquemática de un supresor de picos. En la parte interna vemos una barrita donde conectamos el polo positivo, la tierra y el polo negativo. Entonces el varistor que está ahí con la T de tierra, ese varistor va a atrapar las variaciones de tensión, va a atrapar entonces las corrientes de fuga y las va a aterrizar, como lo vemos en el mismo diagrama, hacia tierra. En la siguiente diapositiva vemos una fotografía de lo que es un varistor. Les decía, estos elementos aún los siguen fabricando en óxido de zinc o carburo de silicio, porque han encontrado que estos elementos con esos materiales pueden soportar variaciones de tensión hasta 500 según la capacidad del varistor, o hasta 1000 voltios en la corriente directa. Los supresores de pico los venden en diferentes diseños. Ahí estamos viendo un cilíndrico en la parte central, y en la parte de la extrema derecha tenemos otro supresor de picos
que es tipo termomagnética en su diseño y en su modelo. Vemos las características entonces de este supresor, solamente reforzando que también puede ser entonces una función de protector de pararrayos, es decir, que cualquier descarga atmosférica que no fue tan elevada y que pasó por el fusible sin que el fusible se fundiera porque no fue tan elevado, lo debe de detener el supresor de picos y llevar la corriente de fuga a tierra. Es la función principal. Pues vemos que hay supresores de pico tanto para corriente directa como para corriente alterna. Ahí estamos viendo un supresor de picos para corriente alterna que se selecciona según el voltaje, si es para 120 voltios, para 240 voltios, para una fase, para dos fases, para hacer tres fases con su tierra respectiva. Y en esta diapositiva vemos cómo se colocan los supresores de pico que son cilíndricos. Generalmente se ponen afuera por seguridad, porque cuando hay una sobretensión, como se queman los varistores, pues es mejor que se caliente por fuera. Y cuando compramos supresores de pico que vienen en forma de pastilla, pues desafortunadamente a veces no vemos que se calientan mucho y se queman ahí adentro y pueden flamear a la caja de desconexión. Ahí vemos cómo el supresor de picos lo podemos utilizar para diferentes instalaciones siempre y cuando calculemos adecuadamente el voltaje que debe soportar y el flujo de corriente total. Es una forma de cálculo. Dijimos que el supresor de picos nos ayuda a suprimir pequeños picos de voltaje. Por ejemplo, en el lado izquierdo estamos viendo una forma de onda, donde los picos aparecen en pequeña o gran escala, y la función del supresor de picos en el lado de la corriente alterna es ir eliminando estos pequeños picos para entregar una corriente limpia. Y cuando tenemos una onda como la derecha con mucho ruido, pues el supresor de picos de corriente alterna pues va a trabajar con más ahínco y es probable que llegue a saturarse y se caliente tanto, a veces sin quemarse, pero es mejor tenerlo a evitar que no haya un supresor de picos. Las corrientes de fuga de los supresores de pico deben de pasar a la tierra física. Ahí estamos viendo entonces una puesta a tierra. Del lado izquierdo tenemos una puesta a tierra en delta pequeña con un diodo en la parte superior, y en la parte derecha podemos ver una varilla Copperwell que va sumergida, sujeta, y dice la norma que es de preferencia que soldemos los cables a las varillas en lugar de sujetarlos con tornillería, porque de esa manera las corrientes de fuga no tendrán necesidad de andar buscando otro camino más que el flujo del mismo cable hasta la varilla, y vamos a reducir los problemas de que no tengamos una buena tierra física. Entonces estos se conectan a la tierra física. Entonces nosotros estamos viendo los diferentes tipos de tierras físicas que nos sugiere la norma, que puede ser un electrodo con protocolo tipo Copperwell, o sea una varilla, o un electrodo en forma de ángulo para poder garantizar, que le llaman electrodo de total ground, para poder garantizar un buen dren de las corrientes de fuga y evitar variaciones y picos. Es muy importante los sistemas de tierra física. Todos esos elementos forman parte de los dispositivos de protección para la corriente directa. Y en la siguiente diapositiva aterrizamos cada una de las partes que estuvimos mencionando. En este diagrama que estamos observando ahí, lo vamos a analizar con detalle. El rectángulo que tiene el número 1, pues son los paneles solares. Es la rama de paneles solares o la cantidad de paneles solares que tienen su salida del lado derecho de corriente directa con un polo positivo y un polo negativo. Y en la parte inferior dice una T, es la tierra, la puesta a tierra que debe estar aterrizados dichos paneles
como tierra de masas, y ahí la llevamos entonces a una varilla Copperwell que tiene representado el número 5 como puesta a tierra. Nos regresamos allá del lado derecho donde está el polo positivo y negativo. Ellos lo llevamos a una caja de desconexión. La caja está representada con líneas segmentadas o líneas punteadas, y dentro de esa caja el polo positivo vemos que lo llevamos a un número 2. El número 2 representa el fusible. Es un fusible de corriente directa que solamente se conecta del lado del cable del polo positivo. La salida del polo positivo de ese fusible lo llevamos entonces a un interruptor seccionador o un desconectador. Entonces, por la parte de abajo metemos el cable al seccionador, donde adentro el seccionador o interruptor pues tiene precisamente un interruptor que hace una separación del flujo del polo positivo, y a la salida en la parte superior del interruptor vemos que sigue el cable de polo positivo, y ese va hacia el inversor. Ahora vamos a revisar el polo negativo. Del lado izquierdo tenemos el número 1, que es el panel solar. Sale el cable de polo negativo y le vamos a seguir la pista hacia la derecha, y vemos que tiene una entrada hacia el interruptor seccionador. Este no tiene desconectador, se va directo y sale por el lado donde está el polo positivo, que va directo también al inversor. Una vez que estos dos cables, polo positivo y polo negativo, entraron al interruptor seccionador, vemos que también ahora del lado positivo, por la parte de abajo del interruptor, está conectado hacia el supresor de picos. Entonces el supresor de picos está representado ahí con una barrita, que seguramente ahí tenemos entonces la unión del polo positivo, la unión del polo negativo del lado derecho, y en el centro la unión de la tierra. Entonces el cable de tierra que viene desde el panel solar lo vamos a conectar con el cable de tierra que sale del interruptor seccionador, y ese cable también viene desde el inversor, de tal manera que esa tierra física que vemos ahí dos tierras físicas, pues me están cuidando que no haya corrientes de fugas, variaciones de tensión, cuidando entonces las masas, y por eso a la tierra física que ahí vemos se le llama tierra física de masas. Y de esa manera esa caja de desconexión contiene todos los dispositivos necesarios de protección para la corriente directa, de tal manera que pues ya me están cuidando mi sistema solar. Vemos que esa caja combinadora pues entonces va a contar con los medios de desconexión, donde esos medios de desconexión y aislamiento pues se componen de las siguientes partes. Primero, el gabinete que compremos debe de estar certificado bajo la norma IP65, que es apropiado para interiores o exteriores, que no permite humedad ni polvo. En la parte interior deberá llevar fusibles seccionables, cuya función dijimos será la protección de sobrecorrientes. Deberá de llevar en su lugar también diodos de bloqueo, que también es protección contra corrientes de retorno o sobrecorrientes. Deberá de llevar el interruptor seccionador, cuya función pues va a ser la protección también de picos. El supresor de picos, cuya función es cuidarnos de descargas atmosféricas, de variaciones de tensión, y la tierra física con protocolo, que debe tener un soporte en una varilla con protocolo que soporte hasta 25 ohmios. Esas son las partes de una caja combinadora en forma genérica. Nosotros la podemos armar o la podemos comprar. Si la armamos, pues recuerden que debemos de medir los elementos que lleva la caja, y comprar entonces el riel DIN, y comprar la tornillería suficiente y necesaria, y armar la misma como el diagrama que les acabo de mostrar.
o en su defecto comprar una caja armada con los proveedores. Y la caja armada con los proveedores pues es como las que tenemos ahí, las venden metálicas, las venden de plástico y las venden certificadas, y esa es la representación como lo que estamos observando ahí con estas fotografías. Son cajas combinadoras ya armadas por nuestros proveedores y pues decidimos nosotros si las compramos con ellos o las armamos como tal. Aquí hay otra forma de representación de cómo los paneles solares están conectados a la caja combinadora o caja de desconexión, y ya sin mayores explicaciones vemos que si vemos el color rojo, que son los cables del polo positivo, llegan a un desconectador y de ahí una clema, y de la clema pasa al supresor de picos y a la tierra física. Y vemos también el polo negativo, que fue directamente una barra bus para la tierra física y hacia el supresor de picos. Es otra forma de representar cómo se conectan los elementos o dispositivos de protección en una caja combinadora o de desconexión. Señores, y pues con esto es lo que quiero compartirles, la forma de armar las partes que debe contener una caja de desconexión para garantizar la seguridad eléctrica de los sistemas solares. Perfecto, impulsores. Hemos finalizado la sesión con el ingeniero para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Pero antes te volvemos a recordar los cursos que tendremos próximamente. Sistemas interconectados. Aguascalientes, 25 y 26 de septiembre. Celaya, 2 y 3 de octubre. Puerto Vallarta, 16 y 17 de octubre. Colima, 23 y 24 de octubre. Sistemas autónomos. Pachuca, 25 y 26 de septiembre. León, 16 y 17 de octubre. Para mayores informes, comunícate a nuestro WhatsApp 351-145-2658. Y ahora sí, comienza la sesión de preguntas y respuestas. Por ahí nos están comentando, ingeniero Alfonso, nos están preguntando lo siguiente: las cajas que venden ya armadas, ¿qué conexiones se deben hacer? Que dice, ¿qué conexiones se deben de hacer nada más? Pues nada más es interconectar, porque las cajas ya las venden con las salidas y entradas, y de hecho la entregan con un manual para conectar ahí las ramas, la entrada de los paneles solares y las salidas hacia el inversor o inversores. Se compra la caja si es para un inversor, para dos, para hasta 4 inversores centrales, y la caja también se compra según la cantidad de ramas que uno va a cuidar. Recordar que esas cajas deben de cumplir la norma IP65. Es que le preguntaba al ingeniero que cuando el desconectador y se desactiva y sigue trabajando el inversor, es porque ya marchó el desconectador. Cuando eso llega a suceder y que está trabajando el inversor y ves que el desconectador no sirve, es muy importante entonces detener ese proceso y cambiar el desconectador, porque puede haber problemas. Acuérdate que sirve para detener también variaciones de tensión. Entonces sí funciona, sigue funcionando, pero lo mejor es tener un elemento que sí esté protegiendo. Sí, porque nos pasó eso en un circuito que activamos el desconectador y seguía trabajando el interconectador. Sí, como no detiene la producción eléctrica, nada más detiene las sobretensiones. Esa es la razón. Ah, bueno. Okay. Sí, porque si nos sacó un sustote, todavía había corriente y estábamos probando ahí. Sí, por eso es bien importante tener la opción del fusible para desconectar. Sí. No, sí tenía fusible, pero teníamos desconectado todo y todavía marcaba. Dije, canijo, pues. Y ya revisando todo, pues el desconectador, el switch, lo dejamos fuera, pero seguía trabajando. Dije,
hasta que desconectamos tanto la alterna como la de los paneles para revisar bien todo. Desde la pastilla de principio, y lo hicieron bien, sí, solo así, y cambiaron el desconectador. Sí, y ya jaló bien, sí, le apagábamos, se apagaba todo. Pero sí nos sacó un susto porque, sí. ¿Y qué? ¿Cuándo nos vamos a ver para echarnos el curso de actualización? Ya viene por ahí, ya vamos a estar con ustedes. Lo que aparte de lo que están mencionando, ya pronto está la media tensión, está muy fabuloso ese. Ya nos vamos con transformadores. Eso, ahí me apunta, Inge. Ya dijo, ok, que tengas buenas tardes. Hasta luego, César. Gracias, César. La pregunta era, las cajas que ya vienen prefabricadas o las que ya tienen los dispositivos, se compran con todo el kit, ¿cómo se piden? Se piden como tal cajas de desconexión, ya sea para corriente directa o para corriente alterna, pero para pedirlas, primero es saber cómo queda tu proyecto, cuántas ramas tienes, cuántos inversores tienes diseñados para que compres una caja grande, una caja adecuada o varias cajas según la necesidad de tu proyecto, y ahí los proveedores también te pueden asesorar si es poner una caja, 2 cajas o una caja de mayor capacidad, porque a veces tenemos hasta 4 ramas cuando el inversor tiene 4 canales. Entonces hay que ver el tamaño, y ahí cuando es armada ya de fábrica, el proveedor nos asesora para comprar lo más adecuado. Nada más acuérdate que el costo de una caja armada pues va a tener tantas veces, de 3 a 4 veces el valor económico de como que si tú la armaras. Ok, cierto. Sí, ese ya lo define cada quien. Cierto. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes, compañeros, que hayamos repasado la importancia de cuidar nuestros sistemas solares, evitar que descargas atmosféricas, evitar que corrientes de fuga, cortocircuitos lleguen a dañar nuestros equipos, nuestros aparatos, porque pues no dejan de estar a un precio tal que comprarlos o reponerlos tiene su valor, y por lo tanto saber que es fundamental la instalación de estos sistemas de protección en sus cajas de corriente directa y de corriente alterna. Y pues de mi parte es todo, les agradecemos su atención, que tengan buenas tardes, buenas noches, y nos estamos viendo para la siguiente. Hasta luego. Hemos llegado al final de este webinar. Agradecemos tu asistencia y te recordamos que cada semana tenemos nuevo contenido. Todo esto es un beneficio más de ser alumno de Impulsomex. Te recordamos nuestro WhatsApp 351-145-2658 por si tienes alguna duda o requieres apoyo. Si te gustó este webinar, suscríbete, dale me gusta y compártelo. Esto nos ayuda a crecer y generar más contenido de calidad para ti. Y recuerda, juntos generamos energía. Informasol, emprendergizando la información.